Los ateos son malos, inmorales, superficiales, materialistas, no creen en nada. Si el ateísmo triunfara en el mundo, se desataría la inmoralidad y el caos. ¿Esto es real? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Todos hemos escuchado esas frases de ese muchacho tan malo, lo que necesita es Dios. O no hay peor cosa que los ateos. O este país está mal porque se ha olvidado de Dios, porque no ha vuelto a rezar. Todas esas frases tienen en común algo, que el ateísmo es una aberración, es algo malo, es algo que no debe existir. Y no son frases vacías, porque en muchas partes del mundo todavía los ateos son considerados como delincuentes. Esta concepción del ateísmo es real y tiene consecuencias. Al mismo tiempo se sabe que el número de ateos en el mundo, de ateos declarados, ateos convencidos, ha crecido, especialmente entre la juventud. Y eso también ha traído algunos conflictos en muchas sociedades porque se han incrementado los cuestionamientos al ateísmo. Han surgido más voces que dicen que el ateísmo no debe prevalecer porque sostienen esas frases de las que hablábamos al principio, de que se desataría el caos y la inmoralidad y el crimen y todas esas cosas. Sin embargo, hay estudios de sociólogos e investigadores de las conductas sociales y de los comportamientos, de los eventos sociales, que han determinado ya en numerosas ocasiones que en aquellas zonas donde prevalece el ateísmo, curiosamente las tasas de criminalidad o de violencia son menores. Más bien en las zonas donde prevalece la religiosidad, donde hay pocos ateos, los índices de criminalidad y de violencia son más altos. Lo que estos estudios están demostrando es que hay una correlación interesante entre la presencia del ateísmo y la baja de la criminalidad, y que los factores a los que se puede deber pueden ser muchos, pero hay una cosa que sí sustentan, que la religión no es una garantía contra la violencia ni contra la criminalidad, tampoco contra la inmoralidad. Entonces, esto está cuestionando la base de estas frases y de este pensamiento de que los ateos son inmorales y son malos. Entonces, ¿por qué es que existe esta idea? ¿Por qué es que hay tantas personas que siguen repitiendo este tipo de cosas? Bueno, podemos comprenderlo en sus orígenes. ¿De dónde viene el ateísmo y de dónde viene esta idea de la inmoralidad y de la maldad y todo eso? En diversas filosofías orientales antiguas, como el taoísmo o el budismo, no se tenía la noción de un Dios creador ni sustento de la realidad. De hecho, sus filosofías se desarrollan sin la presencia de la idea de Dios. Algunas otras religiones, por ejemplo, como el confucianismo o algunas ramas del hinduismo, tampoco no se sostienen sobre la idea de un Dios o de deidades en general. Esto significa que el concepto de ateo en realidad es mucho más antiguo de lo que muchas personas consideran hoy en día, porque hay personas que piensan que es algo relativamente nuevo cuando en realidad lo podemos rastrear hasta tan tarde como estas filosofías o estas religiones. En la cultura occidental, que es de donde se origina la palabra ateo, nos remontamos a la antigua Grecia. ¿Qué era un ateo? Un ateo era una persona que rechazaba a los dioses de una localidad. Ateo, la palabra ateo, significa a sin theo, Dios, sin Dios. Porque la palabra Theos, la palabra griega, significa Dios. Este concepto de Dios se refería normalmente a las deidades, o sea, entes sobrenaturales con voluntad propia que tenían capacidad para interferir en la realidad o en el mundo de los humanos. Esos eran las deidades. Y cada comunidad o cada ciudad tenía sus propios dioses. Bueno, pues cuando alguien llegaba a una ciudad y rechazaba los dioses de esa ciudad, se la llamaba atea. Y era un insulto, porque eso estaba muy mal visto. De hecho, era
o podía tener consecuencias peores, porque si uno rechazaba a los dioses de su propia ciudad, podía ser acusado de impío e inclusive ser condenado a un castigo muy fuerte. Entre las acusaciones que se le hicieron a Sócrates, por ejemplo, estaba la de la impiedad, implicando el rechazo de los dioses. Y la verdad es que Sócrates fue condenado a muerte. Entonces no era un asunto para considerárselo a la ligera, era bastante serio. Entre los filósofos romanos también hubo personas que negaron o vieron con indiferencia la existencia de las deidades y no las consideraban importantes para la moralidad o para la buena conducta o para el buen gobierno o ese tipo de cosas tan mundanas como es vivir. Entre los romanos también existía la concepción del ateo como aquel que rechaza a los dioses, y entonces también se utilizaba como un insulto. De hecho, llamaron a los cristianos ateos, porque los cristianos de los primeros tiempos rechazaban a los dioses romanos. ¿Qué pasó? Que después el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces los ateos ya dejaron de ser los cristianos y comenzaron a ser los otros, los que rechazaban al Dios cristiano. El problema es que durante la Edad Media, esa noción simple de que yo rechazo a Dios y por eso me llaman ateo, se empezó a volver cada vez más oscura, porque la persona que rechazaba al Dios cristiano era considerada un apóstata, y de apóstata pasó a ser hereje, y como hereje perseguido. Entonces no es de extrañar que durante prácticamente toda la Edad Media nadie se atreviera a decir, o jamás se le hubiera ocurrido pensar en que era ateo, o que podía ser uno ateo y estar bien. Y sin embargo, se sabe que hay algunos pocos pensadores, inclusive dentro de la propia iglesia, que consideraban que la existencia de Dios era cuestionable. Ahora, en términos generales, la gente en el común y también muchos filósofos, durante toda la Edad Media y el siglo XV y el siglo XVI, pensaban que creer en Dios era algo natural, que venía con nosotros, que era innato, y no concebían que fuera posible negar la existencia de Dios. Entonces pueden ustedes imaginar lo absolutamente fuerte o lo absolutamente preponderante que era la idea de que Dios existía. O sea, no era algo que se cuestionara. Claro que siempre había voces disidentes, siempre había quienes pensaban que no era así, pero eran tan poquitas que no se pueden considerar como realmente importantes. En el siglo XVII las cosas comenzaron a cambiar. Apareció el racionalismo, se desarrolló la primera revolución científica y entonces aumentaron las voces de disidencia y las críticas a la religión. Bueno, también tenemos que entender que había habido muchas guerras religiosas en Europa durante todos estos tiempos y también fenómenos como la cacería de brujas o las cacerías de herejes que habían dejado dejaban un mal sentimiento en muchos pensadores y pensaban que la religión en realidad no era tan conveniente como lo pretendían desde antes o como lo habían pretendido la iglesia desde el principio. Además, a nivel filosófico comenzaron a cuestionarse sobre la necesidad de que existiera una entidad sobrenatural que estuviera dirigiendo los destinos del mundo. Cuando llegamos al siglo XVIII, el siglo siguiente, en la Ilustración, todo esto aumentó, porque los pensadores ilustrados tenían una fe, una confianza muy grande en la razón, en el uso de la razón para poder llegar al conocimiento último de las cosas, a la esencia de las cosas. Todo esto prepara el camino para la llegada de los librepensadores del siglo XIX, para los positivistas y para los ateos declarados. Estamos hablando ya de personas que realmente rechazan todo dogma, especialmente dogma religioso, y rechazan toda autoridad eclesiástica e inclusive cuestionan la existencia misma de la deidad a la que se suponía que se debía rendir culto o adoración. Es el siglo de Karl Marx, de Schopenhauer, de Nietzsche, que pusieron en entredicho toda esta idea de Dios como centro del universo, como centro de la esencia de las cosas. Ahora, mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Durante todo el siglo XX
se desarrollaron muchas corrientes, se desarrollaron más los pensamientos, tanto del lado religioso como del lado no religioso. Y podemos ver que en la actualidad hay una variedad enorme de posiciones ateas. No todas pueden ser encasilladas, no se puede decir que un ateo es de una manera o de otra. Por ejemplo, existen los ateos racionalistas, esos que piensan que solamente se puede confiar en lo que percibimos a través de nuestros ojos o de nuestros sentidos, y confían plenamente en la ciencia experimental, en lo que dan las investigaciones de laboratorio y nada más. No creen en realidades espirituales, no creen en eventos sobrenaturales, no creen en magia ni esas cosas. Esos son los ateos más racionalistas. Ateos inclusive se llaman materialistas. Materialistas en el sentido de que piensan que solamente la materia es lo que importa porque es lo que podemos percibir y con lo que podemos tener una experiencia y saber que es real. También existen otros tipos de ateos, como por ejemplo los ateos prácticos. Son los ateos que viven su vida sin dioses. No creen en la existencia de dioses, pero tampoco les preocupa, ni se preocupan por explorar las razones de eso. Solamente viven su vida así. Hay otros ateos que son los ateos más bien filósofos o teóricos, que se preocupan mucho por determinar la raíz del ateísmo y por qué se debe considerar que los dioses o Dios existen o no. Inclusive son los que han desarrollado sobre todas estas ideas de lo que es un Dios o de lo que es una deidad. Porque, como podemos ver, hay diferentes conceptos de Dios. Hay un Dios que puede ser identificado como un Dios personal, que es el Dios ese que tiene voluntad propia, que interfiere en el mundo, que puede acceder a los ruegos o a las peticiones de los fieles, que tiene una relación personal con los que creen en Él. Ese es el Dios típico al que se le reza. Y puede ser único, como el Dios cristiano o el Dios musulmán, o puede ser muchos, como en las religiones politeístas. Pero también existen otros conceptos de Dios, como energías poderosas que han creado el mundo, que sostienen el mundo, pero no interfieren en él, ni tienen ningún tipo de voluntad, ni ningún atributo personal. Ese es otro tipo de Dios. De hecho, hay ateos que se consideran ateos porque no confían o no creen en la existencia de deidades personales o de dioses personales, pero sí tienden a creer en un Dios impersonal. No le llaman Dios, sino que le llaman de otra manera. Y ellos se consideran ateos. También tenemos otros tipos de ateos, como los ateos espirituales. Ok, ¿cómo es posible que existan ateos espirituales, por ejemplo? Bueno, estas son personas que piensan que la espiritualidad no es un monopolio de las religiones y que uno puede ser espiritual sin necesidad de creer en deidades, ni de tipo personal ni de tipo impersonal, o especialmente de tipo personal. Hay otros que se consideran ateos humanistas, por ejemplo, porque privilegian, más allá de la espiritualidad, privilegian la razón humana y la esencia de la humanidad y cómo la humanidad puede ser feliz o puede ser próspera bastándose a sí misma, a través de su razón o a través de su empatía o a través de otro tipo de experiencias sensibles o espirituales inclusive. Hay otros ateos, por ejemplo, los ateos cristianos, como les mencioné, que consideran las enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, como una guía para su vida, pero no creen que Él sea un Dios, ni creen que haya un Dios al que Jesús le haya rendido pleitesía. Entonces se consideran ateos cristianos. Son cristianos en la medida en que siguen a Cristo. También hay otros ateos lógicos, que son muchos de los que le dan mucha importancia a la evidencia sobre la existencia de los dioses o no. Y ellos hacen elaboraciones filosóficas sobre estas pruebas de cómo se puede demostrar que un Dios existe o no. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que es inviable, no se puede demostrar la existencia de ninguna deidad y por esa razón son ateos. Al final de todo este recorrido lo que podemos decir es simplemente que ser ateo es una posición frente a la vida, es una posición frente a un tema esencial para el ser humano, que es la posibilidad de explicar las causas primeras o la esencia de nuestra existencia. Y
la relación que tenemos con lo que hemos llamado dioses. Y eso es todo. No tiene que ver si cree en la justicia o no cree en la justicia, si es moral o si no es moral, o si es justo o es injusto. Es una posición de pensamiento, que desafortunadamente, como otras posiciones de pensamiento, ha sufrido del prejuicio, de la intolerancia y de la persecución, y que perfectamente puede coexistir con otras posiciones de pensamiento y con otras maneras de ver la vida, sin necesidad de que haya ningún conflicto, sin necesidad de que haya hostigamiento o imposición. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes. Si no se han suscrito, no olviden hacerlo para recibir notificaciones de los siguientes programas y nos vemos en la próxima.